Vamos a ver el panorama mundial de COVID-19 al día hoy, 10 de agosto del 2020. Vean cómo la carga de la enfermedad básicamente está en el continente americano, que está reflejado por los puntos color rojo que se ven en la gráfica, y prácticamente en el resto de los continentes está, digamos, despintándose los mapas porque la cantidad de casos es muchísimo menor. Básicamente, los casos nuevos activos están en su mayoría en el continente americano. Al día de hoy tenemos 19.919.559 casos a nivel mundial y 732.284 defunciones también a nivel mundial. En el rango del número de casos por países, en primer lugar Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica. Nuestro país está colocado en el 6º lugar en cuanto a número de casos, y a nivel de defunciones nuestro país está colocado en el 3er lugar por número de casos. En cuanto a letalidad, es decir, por población, donde comparamos las defunciones con la población, México está en con 10.8 y Nuevo León tiene una letalidad de 3.84. Cuando vemos la carga de la enfermedad a nivel país, hoy tenemos 480.278 casos confirmados, 52.298 defunciones, y hasta este momento en México se han estudiado un poco más de 1 millón de personas. Hay algunas entidades federativas que están concentrando la carga de la enfermedad, y obviamente en esas entidades federativas con una transmisión activa del virus, una transmisión acelerada, por supuesto que van a tener un mayor número de funciones, como Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Baja California y Sinaloa. Nuestro estado ha estado con una transmisión acelerada y por lo tanto con un incremento muy activo en el número de defunciones también. Al día de hoy, hablando específicamente del estado de Nuevo León, tenemos 38.655 casos. Hoy tenemos 649 casos más, es decir, también estamos en el rango de los 600. Tenemos 1.486 defunciones y hoy tenemos que agregar 27 defunciones más. Se han estudiado hasta el día de hoy en el estado de Nuevo León 138.016 personas hasta este momento. Hablando de la incidencia diaria, ya habíamos comentado previamente cómo se está comportando la incidencia diaria. Tenemos ya prácticamente poco más de una semana que nos estamos moviendo en el rango de los 600. Es decir, tuvimos en semanas previas, alcanzamos las cifras más altas que eran arriba de 800, luego estuvimos en el número de los 500, hubo por ahí uno de 400, pero en general nos estamos comportando en alrededor de los 600, un poquito más de los 600. Todavía no podemos decir que estamos en la meseta, hay que esperar más tiempo, pero bueno, sin embargo, pues es alentador que nos mantengamos en ese número. Quisiéramos estar abajo de ese número, quisiéramos estar en el rango de los, cuando menos, de los 400. Acuérdense que lo importante es ver en qué momento se da la meseta y luego a partir de la meseta va a haber un descenso. Ese descenso y esa meseta puede durar semanas o meses, entonces no va a ser de un día para otro. Vamos a tener que seguir comparando las cifras, viendo el comportamiento epidemiológico de la carga de enfermedad todos los días para poder tener una claridad respecto a en qué momento empezamos el descenso. Lo que sí es muy claro es que todavía no estamos en el descenso al día de hoy.
Esta es la incidencia acumulada y como les he comentado en otras ocasiones, la incidencia acumulada, esta curva siempre va a ir en ascenso porque todos los días se van sumando los casos. Hablando específicamente de los casos y defunciones, hoy tenemos 1,486 defunciones, 38,655 casos y seguimos con la misma tendencia, es decir, la gran mayoría de casos se está agrupando en el grupo de 25 a 44 años. Al día de hoy tenemos 17,846 casos en este grupo y 148 defunciones. Y la gran mayoría de defunciones se están agrupando en el grupo etario de 60 años y más, con 842 defunciones. La distribución por género, el 54% en masculino y el 46% en femenino, continúa bastante similar. Y la distribución por lugar de residencia continúa predominantemente en aquellos lugares con mayor densidad poblacional, como son los municipios del área metropolitana, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás y Escobedo, pero también llama la atención que en los municipios del área rural, que se acuerdan que habíamos empezado con un caso y con 2 casos, pues poco a poco van teniendo más casos aún en los municipios del área rural. Eso significa que están teniendo una transmisión activa también del virus. El porcentaje de hospitalización sigue en el 20%, con 80% ambulatorio, esto según el tipo de tratamiento. Entre más aumente el porcentaje de hospitalizados, la capacidad hospitalaria se ve más limitada. Entonces, nuestro objetivo será que detectemos tempranamente los casos para que el porcentaje de hospitalizaciones sea muchísimo menor. Quiero hacer un paréntesis y decirles que tenemos muchos pacientes críticos, graves en los hospitales y comentarles o recordarles, porque lo saben ya, que uno de los tratamientos experimentales que más éxito ha tenido en el estado es la donación de plasma y la aplicación de plasma convaleciente. Nos faltan más donadores de plasma. Yo los invito a donar plasma si estás en buenas condiciones, si tienes más de 50 años, no estás embarazada y no tienes hijos y tuviste COVID, tienes una PCR positiva y ya estás en buenas condiciones clínicas, acudas a donar porque hay pacientes que lo están requiriendo. Hay algunos grupos particularmente que han sido difíciles. Por ejemplo, el AB positivo y el A positivo han sido difíciles de conseguir para los pacientes. Entonces, si me estás escuchando, estás recuperando de COVID o tuviste COVID y ya estás recuperado y tienes esos grupos sanguíneos, por favor acude a donar porque en los hospitales hay pacientes que lo están requiriendo y puede ser lo que determine la curación del paciente o el éxito del tratamiento del paciente. Al día de hoy tenemos 1,410 hospitalizaciones entre confirmadas y sospechosas, 991 confirmadas y 419 sospechosas. La gran mayoría de los pacientes, el 81% de los pacientes ya se recuperó. A nivel estatal, ¿cómo está situado nuestro estado? Con las cifras estatales, Nuevo León está en tercer lugar con 38,655 casos. Y a nivel federal está en séptimo lugar con 21,529 casos. Estas son las defunciones del día de hoy y sí, también hoy son muchas defunciones. Si se fijan, hay pacientes de edad de más de 60, pero también tenemos pacientes muy jóvenes, como el paciente que vemos ahí de 22 años, pacientes que están en la cuarta y la quinta década de la vida, que son pacientes jóvenes y que algunos de ellos no tienen comorbilidades. Entonces, esto es real.
hay defunciones y hay familias que están sufriendo por esto, muchas familias cada día. Así están distribuidas las defunciones en el estado hasta el día de hoy, el 62% en pacientes masculinos, 1,012 defunciones en el Seguro Social, 301 en los servicios de salud de Nuevo León, 73 en hospitales privados, 52 en el Hospital Universitario, 27 en el ISSSTE, 13 en hospitales de la Sedena, 7 en hospitales de Pemex y uno que ocurrió en asilo. Y obviamente la mayoría de las defunciones, así como de los casos, también está distribuida en aquellos municipios con una mayor densidad poblacional, como son los municipios del área metropolitana, como Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Escobedo. Estoy a sus órdenes para preguntas.